Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos nuevamente a una emisión más de ICN Noticias por la Noche. Les saluda Melissa Tenorio. Hoy miércoles 31 de julio, ya último día de este mes. Ya estamos listos para presentarles esta noche las informaciones más importantes ocurridas en el campo nacional como internacional. Vamos a conocer los titulares de esta noche. Estos son los titulares en ICN por la noche. Agenda anticorrupción desaparece esta noche en el Congreso Nacional. Nuevas líneas de investigación se aperturarán por caso Pandora, confirma el Ministerio Público. Pacientes renales protestan y exigen diálogo con la presidenta Xiomara Castro. Entra en vigor convenio de homologación de permisos de conducir entre Honduras y España. Auto de formal procesamiento contra 3 personas por tala ilegal de árboles. En la noticia internacional del día, Trump cuestiona identidad de Kamala Harris. En informaciones de lo más reciente, autoridades de la Policía Nacional a través de sus redes sociales han informado lo siguiente: hondureña extraditada de España tiene orden de captura de la Corte Suprema de Justicia por el delito de trata de personas agravadas en la modalidad de adopción irregular. Será presentada ante el Juzgado Penal de Letras aquí en la capital de la República. Han extraditado a esta hondureña que vivía en España, así lo han mencionado a través de sus redes sociales la Policía Nacional, y de acuerdo a estas informaciones, ella será en las próximas horas trasladada hasta la capital de la República. Esta información es lo más reciente aquí en ICN Noticias por la Noche. Entramos en materia y nos vamos hasta el Congreso Nacional de la República. Ahí se encuentra nuestro compañero Junior López y nos da un resumen de los temas que han tocado hasta este momento en el hemiciclo legislativo. Junior, con usted. Buenas noches. Exacto. Buenas noches, Melissa. Buenas noches a los televidentes de ICN Noticias por la Noche, nuevamente con presencia informativa desde el Palacio Legislativo y en este momento en el desarrollo que se mantiene para la sesión parlamentaria convocada para este día, miércoles. Exactamente a las 3 de la tarde estaba desarrollada la convocatoria por parte de la Junta Directiva de turno. Sin embargo, nuevamente pues el retraso ya se volvió tradición en este poder del Estado y tal convocatoria tuvo inicio a eso de las 5 minutos de la tarde. Compañeros, hoy está completamente desaparecido lo que viene a ser el tema anticorrupción. Esta noche los diputados no han mencionado proyectos importantes o de alto interés por el tema de lo que se refiere a la CICI, como lo es el querellante autónomo, como lo es la reforma al artículo 232 de la Constitución, que en su momento también se mencionó. No se mencionan otros elementos importantes, como si reformas al Código Penal, o otro tipo de iniciativa que sea encaminada para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Brevemente les describo rápidamente también lo que se ha discutido esta noche en el Poder Legislativo, y es que se ha notificado la aceptación de lo que sería el cónsul de Honduras en Francia, también la notificación de la aceptación del cónsul de Honduras en Sudáfrica, en este caso la representación de don José Javier Membreño como cónsul honorario de Honduras en Sudáfrica, esto por parte de la correspondencia que se ha dado lectura. También la representación de Honduras en Sri Lanka por parte de don José Chacón, que ya se ha notificado en este poder del Estado que ha sido aceptado por dicho país
la representación catracha. También una representación hondureña de don Andrés Quafati como cónsul honorario de Honduras en Tailandia. Eso es lo que se ha manifestado de entrada en este poder del Estado. Sin embargo, entre algunos proyectos no menos importantes o que se han socializado por la Cámara Legislativa, déjenme les comento, hace unos minutos se habló de lo que vendría a ser la prórroga en los convenios con esta organización no gubernamental de nombre Cepudo, mismos que en su momento pues ya habían sido ratificados. Esta vez ya los plazos han vencido, es por eso que ante la Cámara se ha solicitado una prórroga para que los convenios que en su momento fueron vigentes pues tengan más tiempo hasta el 2025 y que la colaboración entre este ente o esta organización no gubernamental y el sistema sanitario, quien es el principal beneficiado, pues puedan tener esta condición y que obviamente genere buenos resultados en el suministro o la donación y aceptación de suministros básicos en el ente hospitalario que estén registrados por esta organización no gubernamental. Otro de los temas que se ha debatido es, en este momento inclusamente, compañeros, se está debatiendo la posibilidad de que se le brinde o que se presupueste o que se asigne el presupuesto general de la República correspondiente al 2025 un apoyo de 35 millones de lempiras a la organización Colaboración y Esfuerzo dirigida por el padre Patricio Larosa, quien pues déjenles comento en el análisis que han hecho de distintos parlamentarios, pues ha lanzado muchas rosas a este buen hombre que, a pesar de ser de origen español, pues obviamente podríamos decir, compañeros, nos atrevemos a decir que tendrá el visto bueno por la Cámara Legislativa y que obviamente la función educadora que desarrolla este personaje, representante de la Iglesia Católica también en el territorio nacional, va a ser apoyada por este poder del Estado o por el gobierno en general. Y entre el punto más importante que les podemos destacar, Melissa, queridos televidentes de ICN Noticias, bueno, miren, hace unos minutos se analizó en segundo debate lo que vendría a ser la reducción del periodo de prueba laboral, lo que se contempla según el Código de Trabajo como de 60 días. Bueno, hay una petición o un proyecto de ley por parte del diputado de Libertad y Refundación, don Víctor Hugo Romero, para reducir de 60 a 45 días el periodo de prueba laboral. Ya se ha sometido a segundo debate, sin embargo, hasta el momento falta escuchar el tercer debate, donde entenderemos si realmente cobrará vida esta iniciativa o no. Hace unos minutos, o mejor dicho, a tempranas horas, también representantes del Colegio Químico Farmacéutico se hicieron presentes a este poder del Estado. Sin embargo, será a través de un nuevo enlace informativo que estaré compartiéndoles los detalles de la presencia de estos profesionales de la salud. Melissa, de momento, yo regreso con usted. Buenas noches. Bien, buenas noches y gracias a nuestro compañero Junior López. A lo largo de esta emisión de noticias haremos otro contacto más con usted para ver qué otros temas se discuten aquí en el hemiciclo, en el hemiciclo legislativo. Bueno, y hoy, vea usted, tras reunirse esta tarde cara a cara con uno de los implicados en el caso Pandora, el fiscal general de la República, Joel Zelaya, señaló a través de los micrófonos de ICN que en los próximos días se aperturarán nuevas líneas de investigación en el caso antes mencionado. Estamos muy motivados porque ha sido abierto. Vamos a emprender nuevas líneas de investigación con la información que él ahora nos ha proporcionado y que pronto se le estará tomando una declaración anticipada por parte de la UFERCO. Y en ese sentido, pues, vamos a emprender nuevas líneas de investigación contra los casos de que él tiene información, que se trata de los casos de Pandora. Entonces, ya hablamos ampliamente con él y pronto se dará la declaración anticipada. De acuerdo a la información que el testigo nos ha manifestado, sí consideramos que los escenarios van a cambiar y que se va a abrir un nuevo abanico sobre todos estos actos de corrupción. El Ministerio Público quiere mandar un mensaje claro a todas las personas, a todos los hondureños, que hay testigos que quieren decirnos la información, pero por miedo a que no se les beneficie, no la dan. Pero tiene orden todo el circuito anticorrupción de escuchar a esos testigos y darles los beneficios que ya estipula nuestra ley. En ese caso, les estoy hablando del criterio de oportunidades, en ese caso les estoy hablando también de lo que nos manifiesta el artículo 510 del Código Penal. Entonces, nosotros estamos en ese camino de poder llegar a fondo de todo acto de corrupción, utilizando los testigos
y que los testigos lógicamente se beneficien y nosotros nos beneficiamos de su información. Bien, y varias manifestaciones se registraron este día a lo largo y ancho del territorio nacional, y es que un grupo de pacientes renales se apostaron en varias ciudades del país protestando contra las decisiones de la Secretaría de Salud, cuestionando y exigiendo algunos puntos al gobierno relacionados al tema de sus tratamientos y mejores condiciones. Veamos los detalles en la siguiente nota. En medio de la vulnerabilidad, pacientes renales tomaron las calles para protestar en varios puntos del país. La principal manifestación se realizó en la carretera CA5, a la altura de la posta del Durazno, en la salida al norte de Tegucigalpa. La protesta estalló debido a la decisión de trasladar la atención de los pacientes a otra empresa, medida que los manifestantes rechazan enérgicamente. Este intento de intervención provocó enfrentamientos y altercados entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Ellos no tienen culpa de lo que nosotros estamos haciendo. La culpa la tiene el gobierno por no escucharnos. Nosotros estamos en la posición de que no vamos a soltar aquí mientras no nos escuche el gobierno, que pare el proceso que tiene para mañana de contratación directa. Parando ese proceso, nosotros nos sentamos a dialogar los otros puntos que tenemos en mente. Como que nos dejen decidir donde nosotros deseamos estar, pues, y otras cosas que nosotros tenemos en lo que presentamos en Casa Presidencial. Nosotros, pues, presentamos los puntos de la atención precaria que hay en el hospital escuela, el respeto a decidir dónde recibir el tratamiento, y que el nuevo proceso que tienen de compra directa para hacerla no es licitación, sino que compra directa, que lo paren inmediatamente. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos aseguró este día que el gobierno está obligado a garantizar el tratamiento de los pacientes renales independientemente de la empresa. Como organismo de derechos humanos estamos claros que el Estado debe tutelarles el derecho a la salud a cada uno de ellos como al resto de la sociedad. 2. El Estado es el encargado y el que debe de tutelar la libre circulación o locomoción de terceras personas que no tienen nada que ver en este problema de que si la empresa X, Y o Z les dé la atención. Este no es un pleito de empresas. Esto es una situación que el Estado debe garantizarle a los enfermos su tratamiento. Sea donde sea, debe de garantizarles que su tratamiento estará al día bajo los cánones internacionales y bajo las medidas de seguridad e higiene para cada uno. Las protestas también se registraron en los sectores del Puente Danto de la Ceiba, Tocoa y Catacamas. Los pacientes exigen una mejor atención médica y la garantía de recibir su tratamiento. Desde la entrada del actual gobierno de la República, estos pacientes viven una disputa, ya que una nueva empresa está brindando el servicio. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera. Bien, y cientos de pacientes continúan padeciendo las consecuencias de los desacuerdos entre la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras. El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, asegura que las citas se están reprogramando para estos pacientes. Ya ante este tipo de situaciones, yo quiero igual ser muy claro. El hospital otorga las citas en consulta externa de acuerdo a la disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en algunas especialidades, de pronto estas personas que no llegaron o que no recibieron asistencia médica porque los médicos estaban ahí en las gradas, llegan al área de citas y probablemente en 15 días van a tener su cita médica, pero esto de acuerdo a especialidades. Habrán otras, y es el caso de neurología, donde existe una alta demanda de pacientes y los especialistas sabemos que son pocos en el país disponibles, y estas citas se alargan a 3, 4, 5 meses. Entonces, este es el caso. Ahora, usted me preguntará, ¿se puede o no se puede meter en sobrecupo? Difícilmente se puede colocar un paciente ahí porque ya hay un número de pacientes establecidos, por ejemplo, para el día de mañana, para el día posterior. Pero yo sugeriría que en el caso de esta paciente, ya su directora de prensa ya me ha hecho llegar el contacto telefónico,
y desde el área de relaciones públicas vamos a procurar poder ayudar a esta paciente porque se entiende, cada quien llega aquí con diferentes dificultades de salud, entonces se hará la gestión. Igual hay que decir que, por ejemplo, en los días del parón, y hay que reconocerlo, áreas como ortopedia pediátrica, ortopedia de adultos, pediatría, los médicos de manera pues muy humana atendieron a sus pacientes y a eso de las 10, 10 y media de la mañana se sumaban a las asambleas. Entonces, en esa área, el daño... Bien, pasamos esta noche a otros temas informativos y el Consejo Nacional Electoral negó que exista un proceso de selección de empresas para la transmisión de resultados preliminares para las elecciones de 2025 en Honduras. Esto debido a la circulación de información falsa sobre tal adjudicación. No hay ningún proceso de selección de empresas para la transmisión de resultados preliminares ni otros procesos. Estos se realizan públicamente cuando correspondan. No hay espacio para confusiones. Recientemente el Consejo Nacional Electoral pidió al Congreso Nacional dar celeridad a la aprobación del presupuesto para las próximas elecciones primarias de Honduras. Y las diferentes bancadas de los partidos políticos continúan sin consensos necesarios para la aprobación de temas de relevancia en el país. Con una alta mora legislativa, proyectos de ley que están por entrar a su tercer debate y algunos que se entrelazan con la crítica situación de seguridad que atraviesa el país, el Congreso Nacional parece tener sesiones con agendas vacías. Desde el Partido Salvador de Honduras asegura que el no tener mayoría el partido de gobierno provoca dificultad al momento de entrar a consensos y aprobar leyes que se benefician en el país. La situación del Congreso cada vez parece irse más agravando, ¿no? O sea, el no tener mayoría del partido que está en el gobierno, obviamente que eso va a generar mucha dificultad a la hora de entrar en consenso, a la hora de repente de aprobar cosas que vayan a beneficiar al país. Entonces hoy por hoy ya yo creo de que los diferentes partidos políticos ya entraron en contienda política, donde cual luchamos de un lado la importancia de nuestro país, luchamos de un lado la necesidad de la patria y nos estamos enfocando en hacerle contrapeso, ponerle la trampita al otro para que no haga nada, y eso es lo que hemos estado viendo en el Congreso. Mientras otros sectores señalan que el Congreso Nacional lo que hay es una polarización y una falta de respuesta a temas importantes para el país. Lamentablemente el Congreso Nacional se ha polarizado demasiado, lo que hay es más alardeo político y una falta de consensos para dar respuesta a las problemáticas que existe, especialmente cuando se habla de la población hondureña. El Congreso Nacional tiene una extensa agenda legislativa pendiente que incluye una serie de reformas y proyectos de ley que deben ser aprobados con celeridad. Para ICN Noticias les informó Saúl Carranza. Y la ley de colaboración eficaz dictaminada desde el 16 de noviembre del año 2022, pero cuya aprobación se mantiene estancada en el Congreso Nacional, es una herramienta legislativa que busca el desmantelamiento de redes de corrupción y estructuras del crimen organizado, aseguran exmiembros de la MACI. Bueno, mire, lo más importante es que se está discutiendo en el Congreso Nacional una ley tan trascendental que presentó la MACI en el 2018 y que debe ser parte de lo que pide ahora Naciones Unidas, ¿no? La ley de colaboración eficaz tiene como objetivo desentrañar las cúspides de las redes de corrupción y crimen organizado en el país. Que se está analizando es importante, ¿no? Pero todas las bancadas deben de apoyar este proceso, la votación debe ser amplia, publicada, transparente, para que la ciudadanía se dé cuenta de quiénes están a favor y quiénes están en contra de apoyar la instalación de la CICI en el país, en Honduras. Yo esperaría que con esta agenda que está poniendo el Congreso Nacional con respecto a algunas leyes importantes como la de acusador privado o querellante adhesivo y la ley de colaboración eficaz, en los próximos días la Presidenta de la República podrá firmar el convenio de la CICI con la Secretaría General de Naciones Unidas. El Partido Nacional lamentablemente fue el que aprobó la reforma a la ley de lavado de activos, aprobó la reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, aprobó también la salida de la MACI del país, ¿no? En un informe un poco ahí malintencionado, así que no pueden ser los mismos que apoyen a la CICI y apoyen el proceso de instalación, porque seguramente los actos de corrupción y los actos ligados con la ley
muchos de ellos están vinculados y por eso hacen una autoprotección en estos procesos legislativos y tratan de boicotear todo lo que vaya encaminado a instalar la CICI en el país. Vamos a una pausa comercial. Al volver, continúa la crisis en Venezuela tras resultados electorales. En lo más reciente, en informaciones del campo internacional, el cerebro del 11 de septiembre y 2 cómplices en Guantánamo aceptan declararse culpables. Khalid Mohammed, considerado el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ha aceptado junto con otros 2 acusados declararse culpables de los atentados terroristas que mataron a casi 3,000 personas en Estados Unidos, informó este miércoles el Pentágono. Khalid Mohammed, el hombre acusado de planear los ataques del 11 de septiembre, y 2 de sus cómplices, Walim Bid Atash y Mustafa Al-Wasawi, retenidos en prisión de Guantánamo, acordaron declararse culpables de los cargos en su contra a cambio de una sentencia de cadena perpetua. El proceso que se sigue contra ellos en custodia en Guantánamo desde 2003 podía acarrearles una sentencia de pena de muerte. Así que vea usted, el cerebro del 11 de septiembre y 2 de sus cómplices en Guantánamo han aceptado este día declararse culpables de los atentados ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles estar listo para presentar el 100% de las actas de los comicios del domingo en los que fue proclamado reelecto por el Consejo Nacional Electoral en medio de denuncias de irregularidades y fraude electoral. Por su parte, la violencia, muertes y caos continúa en este país caribeño. Venezuela enfrenta una crisis luego de los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo 28 de julio. En total, 1.062 personas han sido detenidas en Venezuela esta semana tras las numerosas protestas registradas en varias regiones del país contra el resultado oficial electoral del domingo, que ratificó a Nicolás Maduro en el poder desde 2013 como presidente reelecto. Mientras tanto, la cifra de personas muertas durante estas protestas ascienden a 11 de acuerdo con el registro que lleva la organización no gubernamental del Foro Penal y otras asociaciones civiles. Mientras esos hechos violentos se reportan en las calles de Venezuela, Nicolás Maduro presentó este miércoles un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que haga un peritaje y certifique los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. Maduro, quien según el Consejo Nacional Electoral obtuvo el triunfo con el 51,2% de los votos, dijo que pidió al máximo tribunal que atienda este ataque contra el proceso electoral, que calificó como un intento de golpe de Estado. Hoy la Organización de los Estados Americanos no aprobó una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del 28 de julio y garantizar la seguridad del personal diplomático en ese país. Mientras tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció a los países que han mostrado su apoyo incondicional. Venezuela salió de la Organización de Estados Americanos en abril de 2019, luego de que el presidente Maduro aseguró que el organismo se había convertido en un espacio de denominación imperial.
Bien, y siempre abordando esta misma temática que ocurre en Venezuela, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha solicitado a la Corte Penal Internacional, escuche muy bien, imputar cargos contra Nicolás Maduro y ordenar su detención. Escuchemos. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la inclusión de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Y todos aquellos que quieran hacer referat del caso va coordinada, son bienvenidos. La presidencial Doris Gutiérrez aseguró este día que el Ministerio Público de Venezuela debe de investigar el proceso de elecciones y los resultados de las elecciones en este país. Yo me di a la tarea de escuchar hasta altas horas de la noche al señor presidente del Consejo Electoral de Venezuela. Y él fue muy claro, 51% Maduro y 44% de la oposición. La diferencia realmente es poca, 7 puntos, aunque es irreversible, pero yo creo que en estos procesos y aquí en Honduras nos ha pasado de que en realidad hay situaciones que uno no las entiende mucho, por ejemplo, que se paren las máquinas, por ejemplo, que aparezcan votos rurales y una serie de situaciones. Entonces, en ese sentido, el mismo presidente del Consejo Electoral de Venezuela dijo que pedía al Ministerio Público de ese país que investigara porque hubo un ataque cibernético. Ellos tienen el mejor sistema de votación del mundo, pero cuando interviene la mano del hombre, ahí se corrompe todo. Entonces, me parece que él fue bastante objetivo cuando dijo necesitamos que se investigue y que se determine quiénes fueron los responsables de eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso genera entonces hasta cierto punto dudas y por eso debe procederse con la mayor transparencia. Pasamos esta noche a otros temas informativos, entramos a temas económicos y el COEP ofrece una visión general de cómo está evolucionando la economía del país según los datos recopilados hasta julio de 2024. El índice mensual de actividad económica presentó una variación interanual del 4%, manteniéndose dentro del promedio de los primeros 5 meses del año. Sin embargo, algunas industrias como la manufactura y la agricultura han mostrado unas ligeras caídas. En junio del 2024, el índice de precios al consumidor mostró una leve desaceleración, alcanzando una variación interanual del 4.87%, que se encuentra dentro del rango del 4% más o menos 1, establecido en el programa monetario del Banco Central de Honduras. Esto significa que, aunque los precios han subido en comparación con el año pasado, lo están haciendo a un ritmo cada vez más lento. Al primer semestre del 2024, la inversión pública alcanzó un 37% de ejecución. De los 27.000 millones ejecutados en inversión pública, se ha priorizado áreas sociales como la salud y la protección social. En tanto, la inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2024 sumó 351 millones de dólares, un 38% más que lo registrado en el primer trimestre del 2023. No obstante, el 83% de esta inversión se debe a la
reinversión de utilidades. Según los datos de las cámaras de comercio de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, en lo que va del 2024 se han registrado 7.511 nuevas empresas. Es preocupante que este número es un 6% menor a lo observado en el 2023. En este momento, donde la inflación ha sido relativamente baja y el IMAE se muestra estable. Y el director de la SAR, Cristian Duarte, indicó este día que la nueva ley de justicia tributaria debe de ser aprobada lo más pronto posible por el Congreso Nacional, señalando de igual forma que se ha tenido el apoyo necesario de organismos internacionales. Este es realmente un hecho inédito en la historia de este país. Nunca antes una reforma fiscal había recibido tanto apoyo nacional e internacional, ya que esta carta, firmada por estos 85 economistas reconocidos a nivel mundial, se suma a un amplio respaldo dado por distintos organismos internacionales, como el mismo Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, la Asociación de Cooperación Internacional, un espacio de 16 ONGs internacionales instaladas en Honduras, la misma ONG internacional Oxfam y más recientemente South Center, un tanque de pensamiento instalado en Ginebra, Suiza, integrado por más de 55 países en vías de desarrollo. En nombre del Gobierno de la República y de la Presidenta Xiomara Castro, extendemos nuestras muestras de agradecimiento a esta prestigiosa red de economistas de todo el mundo que han dedicado tiempo en comprender y en respaldar el proyecto de ley de justicia tributaria. Finalmente, instamos al Congreso Nacional de la República a la aprobación de este proyecto de ley sin más dilaciones. Y hay buenas noticias. El canciller de Honduras, Enrique Reina, informó que Honduras ya cumplió con todos los procedimientos internos para la entrada en vigor del convenio de homologación de permisos de conducir con el Reino de España. Ya solo quedamos a la espera de que España concluya los procedimientos para su vigencia. Esto, sin duda alguna, va a beneficiar a ambos países, expresó este día el canciller Enrique Reina. La Cancillería de Honduras también informó que en conjunto con la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte trabajan en los detalles para enviar una misión hondureña que realizará la primera brigada móvil para la renovación de permisos de conducir en España. Bien, y la Fiscalía de Protección al Medio Ambiente logró este día un auto de formal procesamiento contra 3 personas involucradas en delitos ambientales. A los señalados se les involucra en el corte de más de 300 árboles en la salida al sur de la capital. Obtiene 2 autos de formal procesamiento contra 3 ciudadanos por suponerlos haber cometido el delito de explotación ilegal de recursos naturales. En el primer caso se dicta auto de formal procesamiento contra Edgardo René Mendoza Sánchez y Luis René Medrano Toscano por la supuesta comisión del delito en mención. Este hecho fue acaecido en el sitio conocido como Promesa del Padre, ubicado en el kilómetro 23 de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia Choluteca. En aquel entonces el equipo técnico de la FEMA llegó al lugar identificado y corroboró que en efecto se había realizado el corte de 333 árboles con un diámetro mayor de 10 centímetros de las especies de encino y roble, utilizando las herramientas de machete y hacha, los que después fueron transformados en leña. En otra causa, la FEMA logró que le dictaran auto de formal procesamiento a Juan Ismael Baiza García por creerle haber cometido el delito de explotación legal de recursos naturales, hechos acaecidos en el sitio conocido como El Chaparral, municipio de Curarén, Francisco Morazán. En este caso, el expediente indica que una vez que la policía recibiera una llamada anónima, estos llegaron al lugar encontrando al procesado utilizando una motosierra con la que había cortado aproximadamente 65 árboles, y cuando se le preguntó si contaba con el respectivo permiso para ejecutar tal actividad, manifestó que no contaba con el mismo. La FEMA consideró oportuno hacer un llamado a la conciencia de la ciudadanía en general,
que cuando supongan la comisión de algún delito contra el medio ambiente, no duden en poner en conocimiento a las autoridades, quienes de encontrar indicios de la comisión de algún ilícito, inmediatamente los pondrán ante las respectivas instancias judiciales. Es momento de realizar una breve pausa comercial. Al volver, INJUPEN reduce los gastos administrativos de un 18%. Esto y más a nuestro retorno. Bien, gracias por continuar esta noche informándose con nosotros. Y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEN, redujo en un 18% los gastos internos de administración entre 2022 y 2023. Dichas acciones fueron realizadas como parte del proceso de saneamiento y mejora de la gestión emprendida por la Dirección Ejecutiva del Instituto desde marzo del año 2022. En ese sentido, el INJUPEN pasó de un 6.53% de gastos administrativos al cierre de 2021 con la administración anterior a un 5.33% de gastos al cierre de 2023, medido en porcentaje sobre las cotizaciones gestionadas por la institución, siendo los mejores números en los últimos años. Y en audiencia de declaración de imputados, un juez de letras de lo penal dictó hoy, miércoles, la medida de arresto domiciliario al exdirector del Fondo Social para la Vivienda, Juan Ramón Cruz Carvajal. El exfuncionario enfrenta cargos por los delitos de fraude y asociación para delinquir en caso de casas contenedores, según informó este día el Ministerio Público. De acuerdo con lo indicado por el ente acusador del Estado, Cruz Carvajal cumplirá arresto domiciliario debido a su estado de salud y avanzada edad. Es momento de conocer un resumen de los hechos suscitados en estas últimas 24 horas. Óscar El Pescado Bonilla fue trasladado esta mañana a los tribunales de criminalidad organizada y corrupción, donde se desarrolló una audiencia de procedimiento abreviado tras ser detenido a principios del 2024 por el delito de tráfico de drogas. El exfutbolista hondureño fue escoltado por agentes de la policía militar y vestía una camiseta de color blanca, quien lanzó un saludo a los medios antes de ingresar a los tribunales de justicia. Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado lograron la detención de 2 individuos vinculados a varios delitos. El primer detenido, alias Carlos, de 28 años, está supuestamente involucrado en tráfico de drogas. Durante la inspección se encontraron varios envoltorios que contenían marihuana. En una segunda operación se arrestó a Santos, quien tenía una orden de captura pendiente por lesiones graves contra un testigo protegido. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado realizó la intervención este día de unidades de buses en Choloma, departamento de Cortés. Esto con el objetivo de reducir los índices de criminalidad en el sector transporte de esta zona. Los funcionarios realizaron la reseña de motoristas y ayudantes de las unidades del transporte público en este municipio. Además, se realizó una minuciosa inspección para verificar que en los autobuses no movilicen armas ni drogas. Bien, en el campo de la salud, el dengue lastimosamente continúa cobrando vidas de hondureños. Y mire estas cifras, Honduras ya se acerca a los 100 fallecimientos sospechosos de dengue con 72,000 casos. La jefa del programa de enfermedades vectoriales de la Secretaría de Salud, la doctora Amy Tovar, ha informado este día que Honduras se acerca a los 100 fallecimientos sospechosos por dengue con 72,000 casos de esta enfermedad. También desglosó que a la fecha
suman ya 97 fallecimientos sospechosos por dengue, de los cuales 31 han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio y 66 permanecen en análisis clínicos. También la Galena detalló este día que en lo que va de este año se acumulan 71.960 casos sospechosos de dengue, de los que 53.114 son sin signos de alarma y 17.734 con signos de alarma y 1.112 son de dengue grave. También reveló que se está atendiendo esta enfermedad en todo el país, con 732 establecimientos de salud que ya cuentan con salas de estabilización con horarios diarios de 12 a 24 horas en el país. Bien, y en relación a temas políticos, vea usted, esta noche el Partido Salvador de Honduras ha lanzado este comunicado de prensa, el cual vamos a dar lectura a continuación. El Directorio Nacional del Partido Salvador de Honduras, con relación a lo circulado públicamente en cuanto al reintegro de la diputada Ligia Ramos a la bancada de nuestro partido, comunica a los miembros y sociedad en general lo siguiente. Número 1, que la diputada Ligia Ramos, en fecha 13 de noviembre de 2023, presentó ante el ex jefe de bancada y ex miembro del PSH, el abogado Josy Toscano, formal renuncia para no continuar siendo miembro activo de la bancada, expresando motivaciones suficientes y válidas para su sustento. Número 2, el día 23 de julio de 2024, la diputada Ligia Ramos presentó ante el actual jefe de bancada, el diputado Carlos Umaña, solicitud de reintegro a la bancada del PSH. En su condición de diputada independiente, la doctora Ligia Ramos respetó lineamientos emitidos por el Directorio Nacional, como por ejemplo la elección del fiscal general de la República, elección de autoridades electorales, entre otras. 4. La diputada Ligia Ramos nunca presentó una solicitud de renuncia ante el partido o el Directorio Nacional. Por tanto, en sesión de Directorio Nacional realizada el día 30 de julio a las 8 de la noche, se discutió ampliamente la acción realizada por el presidente y secretario del Tribunal Disciplinario y Ética, por lo que, por acuerdo unánime, se generó la necesidad de la comparecencia ante este directorio de la diputada Ramos, con quien se discutió ampliamente el caso y sus razones, agotando los procedimientos administrativos correspondientes, sometiendo a votación del Directorio Nacional los hechos publicados y las posturas también de la diputada Ramos. Esta autoridad del Partido Salvador de Honduras resuelve por unanimidad de los presentes en la reunión del Directorio Nacional, se acepta y se le da la bienvenida a la bancada del PSH a la diputada Ligia Ramos. En este momento vamos a tener reacciones desde el Congreso Nacional. Ahí se encuentra nuestro compañero Junior López. Exacto, muy bien, buenas noches Melissa, buenas noches a los televidentes de ICN Noticias. Bien, continúa el desarrollo de la sesión programada para este día en el Congreso Nacional. Melissa, brevemente queremos escuchar en este momento, don Jorge Cáliz se ha acercado hasta donde está la prensa y vamos a escuchar parte de sus declaraciones. A ella le vaya bien, a ella le va bien, al país le va mejor. Ha tomado decisiones equivocadas como la de felicitar a un dictador en nombre de los hondureños no estamos a favor de eso. Pero en el plano personal, en el plano político tenemos diferencias, obviamente. Yo soy oposición, me opongo a las medidas equivocadas como a la restricción de los dólares que tiene la economía contraída y al borde del colapso. Pero en el plano personal ninguno, absolutamente nada. Yo no me muevo por el odio. Ellos sí.
ellos promueven el odio. Más activo de Libertad y Refundación, que más ha gritado en este Congreso a favor de las grandes mayorías. Si el día de mañana lo llaman nuevamente a que vuelva al Partido Libertad y Refundación, ¿cree usted que la otra base lo reciba con los brazos abiertos o con tomate, como vemos popularmente? Honestamente. Miren, le voy a decir dos cosas. La primera, si mi abuelita no se hubiera muerto, estaría viva, ¿verdad? Yo no voy a hablar de algo que es imposible. A mí ya me expulsaron de Libre y ahí esas puertas están cerradas porque esa es una granja familiar. En esa granja familiar yo no quepo porque mi apellido es Calix, no es Zelaya. La base de Libre es noble. Y yo les tengo un gran cariño. Sé que han sido defraudados, sé cómo se sienten y saben que siempre pueden contar conmigo. Lo demás, le hago yo a usted un reto. Dígame usted el día, dígame usted la hora y vamos a caminar a donde usted quiera, a ver si escucha que... Compañeros, en este momento, don Jorge, a ver, vamos a ver en este momento, en directo para ICN, vamos a escuchar en este momento a don Jorge Calix. El tema de Venezuela, dice usted, no se habla por todo Honduras o por todos los hondureños. No, claro que no, ahí, ¿cuál es la cámara? Esta de acá, ¿verdad? Esta acá. A las dos. Ahí la presidenta Castro está hablando por ella. La mayor parte de los hondureños estamos en contra de las dictaduras. En contra. Así que yo condeno lo que sucedió en Venezuela. Fue un asqueroso fraude. Y rechazo que hable por mí la presidenta Castro. No habla por mí. Habla por ella. Hoy se reunió también la OEA y tampoco Honduras pidió, como otros países, que se contabilicen las actas, que se muestren las actas, etc. Y en el 2017, cuando era contra Juan Orlando, en el 2017 le pedían a la OEA las sanciones. Pero como es contra Maduro, ahorita no, hay que defender a Maduro más bien. Esa es una hipocresía. Lo que está malo, no importa si lo hace Juan Orlando o Maduro. Dictador, sea de izquierda o de derecha. Declaraciones de don Jorge Calix. Compañeros, en este momento entendemos hay otros compañeros de la prensa y eso nos ha imposibilitado por completo que quizás podamos formular algún interrogante. ¿Sabe, Melissa, otros temas importantes que acontecen a esta hora de la noche en el Congreso Nacional? Bueno, hace unos minutos incluso se manejaba lo que era el tercer debate de una ley que ha sido presentada por el diputado Osman Chávez, representante del Partido Salvador de Honduras, quien pues acaba de presentar esta moción de ley para que se reduzca, o mejor dicho, para que se limite este tipo de discriminación que para algunos sucede con el tema de las oportunidades laborales y lo que se refiere a la edad. Y es que a través del Congreso Nacional esta noche se acaba de prohibir esto de establecer límites de edad para optar a una oportunidad laboral. Eso es lo que se ha aprobado por la Cámara Legislativa a esta hora de la noche. Hace unos minutos específicamente, compañeros, me estoy desplazando hacia la parte alta de la butaca. ¿Saben por qué? Porque se ha hecho presente las principales autoridades del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras. La doctora Mercedes Ortega nos acompaña en este momento. Doctora, vamos a aprovechar aquí, nos vamos a sentar con usted. Hoy viene usted en representación de una alta cantidad de químicos farmacéuticos a nivel nacional, que las condiciones en las que se encuentran, no sé cómo catalogarlas, usted tiene una palabra más específica porque ustedes lo viven en carne propia. Sí, nosotros hoy estamos ante este Congreso Nacional invitado por el abogado Russell Tomé, porque él es el proyectista de nuestras reformas solicitadas a este Congreso para mejorar las condiciones salariales de los químicos farmacéuticos. Hablemos en términos que quizás el hondureño de a pie pueda entender cuál es la realidad del químico farmacéutico, doctora. ¿Cuál es el arancel que en este momento está estipulado para ustedes? En ley, que hace 30 años no se reforma, es de 3.000 lempiras. Y eso a cualquiera lo desmotiva para ejercer su profesión. Ahora nosotros estamos solicitando una reforma
a nuestro estatuto con una mejora salarial de 29,000 lempiras, que consideramos un salario digno para un profesional. No es un aumento de 29,000 lempiras, sino llegar a los 29,000 lempiras. Sí, llegar a los 29,000 lempiras. Esa es nuestra propuesta, basados en un estudio actuarial que nosotros hicimos. Ahora, doctora, ustedes están esperando una respuesta por parte del Congreso. Bueno, se han pronunciado abiertamente en la planta baja y de tempranas horas. Aquí están esperando, tal vez se les pueda atender, doctora. Sí, el abogado Russell Tomé nos comunicó que iba a presentar el proyecto este día. Por eso estamos aquí esperando que sea presentado. Muchas gracias. La doctora Mercedes Ortega. Melissa, televidentes de ICN, bueno, estos son parte de los hechos que acontecen a esta hora de la noche en la sede del Poder Legislativo. Quizás, Moisés, si podemos enfocar al otro extremo, bueno, elementos curiosos e importantes que acontecen en este momento. Miren, el diputado Jorge Cálix se ha sentado a dialogar de forma continua e intensa con quien vendría a ser su compañera de bancada ahora y a la vez también rival de precandidatos presidenciales. Nos referimos a la abogada Maribel Espinosa. Ambos se han sentado, han sostenido un diálogo intenso de aproximadamente unos 40 minutos, mientras que en el otro escenario, a ver, Moisés, si podemos enfocar a la diputada Hiroshka Alvirde Narrala. Miren, ahí va un diputado más en este momento, y es que se han acercado aproximadamente ya unos 10 diputados de la bancada del Partido Liberal con quien ella ha estado conversando desde el inicio de la sesión. Son elementos que nos parecen sumamente curiosos y entenderíamos que quizás la diputada Hiroshka Alvirde Narrala está intentando establecer alguna especie de conexión, vínculo, apoyo con los representantes oficialistas del Partido Liberal de Honduras. Los hechos más importantes suscitados en la sede del Poder Legislativo, ustedes los han conocido a través de ICN Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero Junior López por este amplio resumen de lo que está aconteciendo esta noche en el Congreso Nacional. Y bueno, y vea lo que ha publicado esta noche a través de su cuenta de X la embajadora Laura Dogu. Hoy en la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y otros gobiernos dejaron clara su posición. Maduro debe de reconocer los resultados reales de las elecciones en Venezuela y la voluntad de los votantes venezolanos debe de prevalecer. Reiteramos nuestro llamado a la transparencia y a la publicación de resultados precisos y detallados. Ha publicado la embajadora Laura Dogu en cuanto a esta crisis que se desarrolla en Venezuela luego de los comicios electorales del pasado domingo. No hay tiempo para más. De esta manera nos despedimos con un resumen de noticias internacionales. Buenas noches. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump desató este miércoles la polémica al sugerir que su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, se volvió negra de repente para ganar votos de los afroamericanos. En una tensa entrevista durante la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos en Chicago, Trump dijo que hace años la vicepresidenta Harris solo promocionaba su herencia india. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, señaló este miércoles que el Ministerio Público de Guatemala insiste en criminalizar al periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien esta semana cumplió 2 años en prisión por diversos casos penales en su contra. De acuerdo con el mandatario guatemalteco, el encarcelamiento de Zamora Marroquín es el claro ejemplo de la corrupción y el abuso de poder que impera en el Ministerio Público de su país.
El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, murió el miércoles en Teherán en un bombardeo imputado a Israel tanto por el movimiento islamista palestino como por Irán, que juraron venganza, lo que atiza el temor de que la guerra en Gaza se propague en Oriente Medio. El guía supremo iraní del ayatolá Ali Khamenei prometió un duro castigo a Israel y afirmó que Teherán considera que es su deber buscar venganza. El nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó en un comunicado de prensa que los sionistas pronto verán las consecuencias de su acto terrorista y cobarde.